Vamos a comenzar con el capítulo número 11. Se llama Propiedades magnéticas de la materia. Aquí en este capítulo vamos a ver cómo es el comportamiento de la materia cuando se le aplica a campos magnéticos. Y también vamos a ver por qué algunos materiales tienen propiedades magnéticas y por qué otros materiales no tienen propiedades magnéticas. Es decir, por qué unos materiales tienen magnetismo y otros no tienen magnetismo. Por ejemplo, un imán tiene magnetismo, mientras que este marcador, por ejemplo, no tiene magnetismo. Vamos a ver cuál es la razón de esa diferencia entre que unos materiales tienen propiedades magnéticas y otros materiales no. Y también vamos a ver cómo se clasifican los materiales desde el punto de vista del magnetismo. Comencemos. Supongamos que tenemos un toroide. Ustedes saben que un toroide es más o menos, es como una rosca. Como una rosca, esto aquí es un núcleo ferromagnético y se embobina de esta manera. Por todo este núcleo se embobina. Entonces tenemos acá como una bobina pero en forma de una rosca. Eso es lo que se conoce como un toroide. Entonces lo que estoy dibujando acá es una partecita del toroide. Recuerden que esto viene y da una vuelta completa. Esto que estoy dibujando acá es la sección transversal del núcleo de ese toroide. Y por acá, por acá puede haber un enrollamiento donde se le hace circular una corriente. Pero por ahora no le hagamos circular una corriente. Supongamos que tenemos solamente la parte del núcleo ferromagnético nada más. Entonces, vamos a suponer que ese núcleo es ferromagnético, o sea, tiene propiedades magnéticas. Entonces, vamos a explicar por qué ese núcleo tiene propiedades magnéticas. Supongamos, como todo material, tiene moléculas y moléculas se componen de átomos. Consideremos un átomo, un solo átomo de cualquier material, por ejemplo de este material. Supongamos un átomo, por simplificar, supongamos un núcleo y alrededor se tiene, por decir algo, en el primer se tienen dos electrones girando, en el otro tendría, supongamos que tenga un electrón. Vamos a tomarlo simple. Un átomo simple como es dos electrones girando y tenemos en la segunda órbita otro electrón girando. Supongamos que este esté girando en ese sentido, este en ese sentido y este si este va hacia acá, supongamos que este vaya en ese sentido, o puede ser en el mismo sentido, no importa. Bueno, veamos, analicemos este electrón. Este electrón al estar girando, miremoslo aquí, ese electrón al estar girando, en ese sentido, está produciendo una corriente, llamada una corriente electrónica porque se ve a ese electrón. ¿Por qué se está produciendo una corriente? Porque es una carga eléctrica que se está moviendo, y toda carga eléctrica que se mueve, pues produce una corriente. Por lo tanto, alrededor de esta órbita en que se está moviendo el electrón, se está produciendo una corriente. Si el electrón se está moviendo en dirección contraria a las manecillas del reloj, por lo tanto, la corriente que produce ese electrón en su órbita tiene ese sentido. Como ustedes saben, estoy tomando el sentido convencional de la corriente. Entonces, sobre esta órbita el electrón está produciendo una corriente electrónica. Como ustedes ya saben, toda espira con corriente se le va a asociar un momento del dipolo, cuyo sentido y dirección lo da la regla de la mano derecha. Por lo tanto, este electrón al moverse sobre esta espira se me comporta esa órbita, se me comporta como una espira. Esa espira tiene una corriente I, por lo tanto, si esta espira tiene una corriente I, está asociada a un momento del dipolo. ¿En qué dirección iría el momento del dipolo? Por la regla de la mano derecha, cogemos estos dedos en la dirección en que, o el sentido en que va la corriente, y el pulgar nos apunta que hay un momento del dipolo de ese electrón
sobre esa órbita que va entrando el tablero. Ahora, sobre el otro electrón, estoy suponiendo que el otro electrón se mueve en dirección contraria. El otro electrón se mueve en dirección contraria. Entonces, por lo tanto, al moverse en dirección contraria, vamos pues que sea este electrón, este. Creo que podemos ver que están casi en la misma órbita. Este otro electrón, que es este de acá, se está moviendo en ese sentido. A ver, este va en ese sentido. Se está moviendo en ese sentido. Por lo tanto, este electrón va a producir también su propia corriente electrónica. Y su sentido de la corriente pues va en dirección contraria al movimiento. O sea que produciría una corriente en ese sentido. Por lo tanto, esta órbita en que se está moviendo ese electrón se me comporta como una espira. Esa espira está circulando una corriente. Por lo tanto, la espira con corriente se le asocia a un momento del dipolo. Y según eso, el momento del dipolo de este de acá sería saliendo del tablero. Entonces, aproximadamente los dos momentos de dipolos asociados a los dos movimientos de los dos electrones se anulan. Uno va a entrar en el tablero y el otro va a salir del tablero. Supongamos este. Ahora sigamos con ese otro electrón. Al estarse moviendo en esta dirección, análogamente por el mismo análisis que hicimos acá, se va a producir una corriente en ese sentido. Y esa corriente circulando en esa órbita que se puede relacionar como si fuera una espira de área determinada por esa órbita, se produce un momento del dipolo debido a este electrón. Debido a que ese electrón al moverse produce una corriente y esa corriente se mueve, digamos así, en una órbita que es como una espira. Por lo tanto, esa espira se le asocia al momento del dipolo. ¿En qué dirección iría? Pues si la corriente en esa dirección entonces sería, por la regla de la mano derecha, tendría un momento del dipolo entrando. Si sumamos los momentos dipolos de este átomo, o sea, de este de acá, que se compone en este caso, por decir algo, 2, 3 electrones, ese átomo va a tener un momento dipolo neto, que es, los dos primeros vimos que se anulan, y este no se anula. Por lo tanto, este átomo va a tener un momento dipolo neto, que en ese caso sería entrando al tablero. Y así podemos seguir el mismo análisis para cada uno de los átomos. Entonces, para cada uno de los átomos, hay átomos que van a tener, pues dependiendo del tipo de material, van a tener muchos más electrones. Se halla el momento del dipolo de cada uno de esos átomos, se suman vectorialmente y nos da un momento de dipolo total de cada átomo. Se suman los momentos dipolos de cada electrón asociado a su espira de la órbita que está recorriendo, sumamos y nos va a dar un momento dipolo neto determinado. Entonces, de lo que les acabo de explicar, vamos a suponer que esa sección transversal de este núcleo lo vamos a dividir en varios rectángulos, donde cada rectángulo nos va a representar un átomo. De cada rectángulo nos representa un átomo. Y vamos a dibujar acá el momento de dipolo. ¿Pero qué tonterías está diciendo? El momento de dipolo no. La corriente neta que circula por ese átomo, o sea, la corriente electrónica. Entonces, supongamos que para ese átomo la corriente electrónica tiene ese sentido, este tiene ese sentido, y cada átomo va a tener una corriente neta. Una corriente neta que es una corriente electrónica debido a las corrientes de cada uno de los electrones. Vamos a suponer que tiene ese sentido. La corriente neta, por decir algo, si aquí hay 3 electrones, serían 3 corrientes electrónicas. Se suman esas corrientes y nos va a dar una corriente neta, que vamos a suponer que tienen en ese sentido. Bien, entonces, observen en las vecindades de cada átomo. En las vecindades de cada átomo, por ejemplo, en esta vecindad
hay una corriente que va hacia abajo y aquí una corriente que va hacia arriba, por lo tanto en esa vecindad la corriente electrónica se va a anular. Acá también ocurre lo mismo, corriente va hacia abajo, corriente aquí de este átomo va hacia arriba, la corriente en esa vecindad se anula. Si ustedes analizan, solamente va a haber una región donde no se anulan las corrientes electrónicas. Y esas corrientes electrónicas, como les digo yo, es debido al movimiento de los electrones, donde no se anulan es acá. Esta corriente viene acá y sigue acá. Esta con esta se anula, pero esta parte acá no se anula. Acá, acá. Ese es el sentido de la corriente electrónica de cada uno de los átomos. Las que no se anulan, las que están en el interior, se anulan por lo que les acabo de explicar. Entonces, al sumar todas las pequeñas corrientes electrónicas en la superficie, miren que se van a sumar en la superficie, porque en la parte interna se anulan. En las vecindades vemos que aquí esta corriente baja y esta corriente sube. Aquí en esa vecindad entonces la corriente se anula. La única parte en la vecindad, perdón, en la superficie del material. De la superficie del material, las corrientes se suman. Por lo tanto, nos va a dar una corriente, voy a llamarla I sub m, donde I sub m se llama corriente de magnetización superficial. I sub m es corriente de magnetización superficial. Corriente de magnetización superficial, la que se va a sumar en la superficie del material. Bien, si aquí hay una corriente que se suma en la superficie del material, vemos que esta curva o la que limita la superficie se me comporta como una espiral por el cual circula una corriente I sub m. Por lo tanto, este material va a tener un momento de dipolo. Ese momento de dipolo, voy a llamarlo mu sub b, es igual, recuerdan ustedes el momento de dipolo de una espiral, será igual n veces, pero en este caso la espiral es una sola espiral, por I, ¿cuál I? I sub n, y por el área, por el vector unitario, que según esto la corriente va en ese sentido, el pulgar nos apunta hacia adentro, por lo tanto, el momento del dipolo, U sub B, apunta perpendicularmente a la sección transversal. Entonces voy a llamarlo U sub N. U sub N. Este es el momento de dipolo asociado a ese material, que es el momento de dipolo debido a la corriente de magnetización, que es debido a la suma de las corrientes electrónicas y se van a sumar en la superficie, multiplicado por el área de la sección transversal. U sub n es el vector que nos da la dirección del momento del dipolo, U sub b. Bien, entonces, la razón de por qué unos materiales tienen magnetismo y otros no, por tanto tienen momentos de dipolos en una determinada dirección, o sea, existe, y otros no tienen momento de dipolo neto diferente de cero, es debido a las corrientes electrónicas, y por lo tanto esas corrientes electrónicas se le asocian momentos de dipolos. Es debido a eso, a las corrientes electrónicas. Es más, podemos finalizar que el magnetismo, ya sea en los materiales, en cualquier material, el magnetismo, por ejemplo, en los imanes, en los conductores por los cuales circula corriente, todo el magnetismo simplemente es producido por corrientes eléctricas. Simplemente es eso. Por ejemplo, el magnetismo de la Tierra. El magnetismo de la Tierra es producido por las corrientes eléctricas que suceden en el núcleo de la Tierra. ¿Y por qué hay corrientes allá? Porque allá adentro hay un flujo hay un fluido de hierro, níquel, con altas temperaturas que está girando. Y ese material conductor, al estar girando, produce corrientes eléctricas. Y esas corrientes eléctricas
es la que crea el magnetismo en la Tierra. Por lo tanto, podemos decir que el magnetismo se debe expresamente a las corrientes eléctricas. En un imán, pues se debe a que los momentos de dipolos atómicos del imán son diferentes cero y se encuentran bien orientados y por lo tanto va a tener una corriente de magnetización en la superficie. Por lo tanto, es la responsable de que el imán tenga magnetismo. Este marcador no tiene magnetismo. ¿Por qué? Si vamos a esta teoría, a este modelo teórico del magnetismo en las corrientes eléctricas, se debe a que en la superficie de ese material las corrientes de magnetización es cero. ¿Qué significa eso? Pues que los átomos de este material, sus electrones, giran en diferentes direcciones de tal manera que las corrientes netas van a ser cero. O sea, bueno, ya lo borré. O sea, que la suma de las corrientes de cada uno de los electrones al sumar las corrientes nos va a dar cero, por lo tanto en la superficie la corriente de magnetización nos va a dar cero. Bien, tenemos esa expresión. Entonces veamos cómo se halla la magnetización. Entonces definamos magnetización. Magnetización o vector de magnetización es lo mismo. El vector de magnetización o simplemente magnetización, simplemente físicamente representa el grado de orientación que tienen los dipolos atómicos de los materiales. El grado de orientación. Entonces, cuando digo el grado de orientación de los dipolos, es que los dipolos atómicos tienen o se comportan como dipolos debido a que los electrones, como les acabo de explicar al comienzo, empiezan a girar, pues tienen unas pequeñas corrientes en sus órbitas, se comportan como pequeñas espiritas y esas espiritas se les puede asociar un momento de dipolo. Entonces, ¿cómo se define la magnetización? La magnetización se define como el límite. Cuando delta de volumen tiende a cero, de 1 sobre delta volumen, de la sumatoria, desde I igual a 1 hasta n átomos, de los momentos de dipolo. O sea, sumamos vectorialmente los vectores o los momentos de dipolo atómicos de todos los átomos. Si hay n átomos del material, sumamos los momentos de dipolo de cada uno de los átomos. Lo sumamos, lo dividimos por un pequeño volumen y esa división nos va a dar, ese cociente nos va a dar el grado de magnetización. Y esto matemáticamente se define como el diferencial de mu sub b por unidad de volumen. Y ahí tenemos la definición de magnetización, que simplemente es el momento de dipolo magnético total, momento de dipolo atómico total del material por unidad de volumen. Las unidades. El momento del dipolo, como ustedes ya saben, se da en amperios por metro cuadrado. Dividido por metro cúbico, que es volumen, nos quedaría amperio sobre metro. Ese es el momento del dipolo. Y aquí tratemos de hallar la corriente de magnetización. ¿Cómo podemos hallar la corriente de magnetización en la superficie? Y acá podemos decir lo siguiente: diferencial de mu sub b igual a la magnetización por diferencial de volumen. ¿Pero qué es diferencial de mu sub b? Pero diferencial de mu sub b, un pequeño elemento en momento de dipolo, es igual acá, diferenciemos esto, nos quedaría A por diferencial de I sub m, A por el diferencial de I sub m, n dirección U sub n. Lo reemplazamos
pasamos acá. Entonces nos queda que de acá, diferencial de mu sub b, que es igual diferencial de mu sub b, que es igual m por diferencial de volumen igual a m por igual diferencial de mu sub b, que es esto, a por diferencial de I sub m por... ¿Qué dirección tiene esto? Mu sub b por diferencial de A sub m. ¿En qué dirección va? Observen que va en esta dirección. Por lo tanto, si esto es una pequeña longitud del material, ese es el área, esa es una pequeña corte del material, una pequeña longitud del material del núcleo. Entonces podemos decir que eso sería A de I sub m por, en esta dirección, por dl. O sea que aquí podemos decir que esta dirección acá sería en dirección, digamos, en dirección U sub L. A ver, M no me parece que este chico sea muy listo. por dB es igual diferencial de mu sub L, que es A por diferencial de I sub m, por diferencial de I sub m, por dl, por dl. Perdón, por dl no. Ah, se equivocó otra vez. El famoso murciélago. En dirección, digámoslo acá, en dirección U sub L. En dirección U sub L, o sea, en esta dirección. Dirección U sub L. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Magnetización por este pequeño volumen. Área, esa es un área, sección transversal, por este pequeño volumen. Entonces, el diferencial de volumen sería área por diferencial de volumen. Igual. Por área diferencial de I sub m por, digamos, el vector unitario en dirección de sub L. Podemos cancelar acá área con área y nos quedaría diferencial de I sub m sería igual a m punto dl. M punto dl. Miren bien que este U sub L es un vector unitario que nos indica que va en esta dirección. Su magnitud vale 1. Eso es lo que estoy haciendo acá. Simplemente para indicar que este vector acá, la magnitud y esta dirección va en dirección U sub L. ¿Por qué? Porque el momento del dipolo tiene esa dirección. Entonces el área con el área se cancela y nos quedaría que el diferencial de I sub m, corriente de magnetización superficial, es igual a m, aquí podemos m punto dl, entonces nos quedaría que I sub m es la integral de ¿dónde? Como les dije yo al comienzo que esto es un toroide, o sea, un núcleo ferromagnético en forma de una rosca, o sea que al recorrer todo eso sería una trayectoria circular cerrada, una trayectoria cerrada, ¿de quién? De m punto dl. Y acá tenemos cómo se define la corriente de magnetización superficial, la que circula por la superficie de un material, que es la responsable de crear una magnetización, o mejor dicho, al revés. La corriente de magnetización es debido a la magnetización del material. ¿Y por qué se produce? Como les dije ahora, por la suma de las corrientes electrónicas dentro de ese material. Esa es la corriente de magnetización. Para ser más estrictos, acá sería, diferenciando esto nos quedaría esto, diferencial de I sub m por, digamos, por U sub n. El que ese U sub n sería en dirección U sub L. O sea, perpendicular al plano.